Métodos y técnicas para aprender a aprender. Hola. Bienvenidos a este nuevo video, en el cual mostraremos técnicas y herramientas que nos ayudarán a aprender. Recuerden apoyarnos dándole me gusta al video y suscribiéndose a nuestro canal, así seguiremos subiendo contenido. Comencemos. ¿Qué es el aprendizaje? Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. Existen diversas teorías y aproximaciones acerca del aprendizaje. Lo cierto es que los seres humanos y los animales superiores estamos dotados de cierta capacidad de adaptación de la conducta y de resolución de problemas, que puede ser resultado de presiones ambientales o de eventos fortuitos, pero también de un proceso voluntario o no de enseñanza. Tipos de aprendizaje. La pedagogía, como ciencia del estudio del aprendizaje, distingue entre los siguientes tipos. Aprendizaje receptivo. Son aquellas dinámicas de aprendizaje en que el sujeto que aprende únicamente debe comprender, entender el contenido para poder luego reproducirlo, sin que medie ningún tipo de descubrimiento personal. Aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al anterior, implica que el sujeto que aprende no reciba la información de manera pasiva, sino que descubra los conceptos y relaciones según su propio esquema cognitivo. Aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición del contenido a aprender para fijarlo en la memoria. Es conocido como caletre o aprender a la letra. Aprendizaje significativo. Aquel que le permite al sujeto poner en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporándolo y ordenándolo para darle sentido según aprende. Aprendizaje latente. En este caso se adquieren nuevos comportamientos que permanecen ocultos, latentes, hasta que se recibe un estímulo para manifestarlo. Aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje conductista por excelencia, en el que se prueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrar la adecuada. Aprendizaje dialógico. Sostenido en el diálogo entre iguales, como hacían los antiguos filósofos griegos, de allí los diálogos de Platón. ¿Qué es el conocimiento? Resulta sumamente complicado definir el conocimiento o establecer sus límites conceptuales. La mayoría de las aproximaciones a qué cosa es, dependen siempre de la perspectiva filosófica y teórica que uno posea, dado que existen conocimientos relacionados a todas las ramas del saber humano y también a todas las áreas de la experiencia. Comúnmente, entendemos por conocimiento al proceso mental, cultural e incluso emocional, a través del cual se refleja y reproduce la realidad en el pensamiento, a partir de diversos tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. En este concepto puede incluirse uno o varios de los siguientes elementos. Hechos o informaciones que aprendidos por alguien y comprendidos a través de la experiencia, la educación, la reflexión teórica o experimental. La totalidad del contenido intelectual y de los saberes que se tienen respecto a un campo específico de la realidad. La familiaridad y la conciencia que se obtiene respecto a un evento determinado, luego de haberlo vivenciado. Todo aquello que puede pensarse empleando las preguntas cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y el aprendizaje? Podemos pensar al conocimiento como información que se encuentra almacenada, mientras que el aprendizaje sería una colección de información que se encuentra en movimiento. La importancia de la correcta concepción acerca del aprendizaje y el conocimiento. ¿Qué piensas tú acerca del aprendizaje? ¿Es algo bueno, aburrido, es algo que tienes que hacer? Tener una buena concepción acerca del aprendizaje es fundamental, pues esta será la cimentación sobre la que se fundarán todas las demás ideas y conocimientos que dependiendo de la concepción que tengas te ayudarán o limitarán. Por ejemplo, si crees que el aprendizaje es algo aburrido, cada vez que te enfrentes a ese proceso sentirás rápidamente un gran aburrimiento, hastío, te distraerás con otras cosas que crees son más interesantes. Por el contrario, si crees que mediante el aprendizaje desarrollarás habilidades y herramientas que te ayudarán en el futuro para alcanzar lo que deseas lograr, y además, estás seguro de que será algo entretenido y enriquecedor, cuando menos lo esperes, el tiempo habrá pasado volando, pues tendrás mayor interés y eso te ayudará a enfocar tu concentración.
Estarás más relajado, lo que generará menos estrés y por consecuencia un proceso de aprendizaje más fluido. La concentración en el aprendizaje. ¿Qué es la concentración? Es el proceso de la mente que consiste en centrar voluntariamente la atención sobre un objetivo. A través de la concentración, la persona deja momentáneamente de lado todo aquello que puede interferir en su capacidad de atención. Para poder llevar a cabo la adquisición de conocimiento, es indispensable la concentración, pues sin esta, no es posible prestar atención a los detalles que nos serán útiles para el momento de adquirir conocimiento. El modo concentrado y el modo difuso en el aprendizaje. Los neurocientíficos han descubierto dos tipos diferentes de redes en nuestro cerebro que son muy importantes para nuestro cerebro, a los que llaman el modo concentrado y el modo difuso. Según sus investigaciones, los humanos cambiamos frecuentemente entre estos dos estados durante nuestras actividades diarias, por lo que estamos en uno en el otro pero nunca conscientemente en los dos al mismo tiempo. El modo concentrado. El modo concentrado está asociado a la capacidad para centrar la atención, la cual reside en la corteza prefrontal de tu cerebro, situada justo detrás de tu frente. Centra tu atención en algo y, ¡zas!, el modo concentrado se activa, como la luz penetrante del haz de una linterna. Es esencial para estudiar matemáticas o ciencias. Con aproximación directa a la solución de problemas usando enfoques racionales, secuenciales y analíticos. El modo difuso. Aparentemente, es capaz de trabajar silenciosamente, en un segundo plano, en cosas sobre las que no estamos centrando activamente nuestra atención. El modo difuso también es esencial para el aprendizaje matemático. Nos permite adquirir repentinamente una nueva visión de un problema con el que hemos estado peleando y que está asociado a las percepciones a grandes rasgos. El pensamiento de modo difuso tiene lugar cuando relajas tu atención y simplemente dejas vagar la mente. Este desahogo facilita que distintas áreas del cerebro se conecten y den lugar a valiosos hallazgos. A diferencia del modo concentrado, el difuso parece menos asociado a un área cerebral concreta. El aprendizaje implica una compleja alternancia de procesos neuronales entre distintas áreas del cerebro y también entre sus hemisferios. Por lo tanto, ello significa que pensar y aprender es más complicado que simplemente ir alternando entre el modo concentrado y el difuso. A menudo, para introducir un problema en tu cerebro por primera vez, centras tu atención en las palabras, leyendo un libro o mirando tus apuntes de una clase. Tu pulpo atencional activa el modo concentrado. Cuando empiezas a barajar opciones acerca del problema, estás pensando concentradamente, usando los rebotadores próximos entre sí para seguir recorridos neuronales relacionados con algo que ya conoces o con lo que estás familiarizado. Tus pensamientos se mueven fácilmente a través de las pautas previamente incorporadas y localizan deprisa una solución. En las ciencias y las matemáticas, sin embargo, a menudo un pequeño cambio hace que un problema se convierta en otro muy distinto. Entonces hallar soluciones se vuelve más difícil. El efecto Einstein. Según este efecto, una idea que ya tienes en tu mente, o simplemente tu primera impresión de un problema, te impiden hallar una idea o solución mejor. Este tipo de enfoque equivocado es especialmente fácil en ciencia porque a veces tu intuición inicial sobre lo que está pasando resulta engañosa. Tienes que desaprender tus viejas ideas erróneas incluso mientras estás aprendiendo las nuevas. El modo difuso permite que el cerebro vea el mundo con una perspectiva más amplia. Si te estás peleando con un concepto desconocido o intentando resolver un nuevo problema, no tienes pautas neuronales preexistentes para ayudarte a guiar tus pensamientos. Quizá necesites explorar muchas posibilidades para encontrar una solución factible. Para eso, el modo difuso es justo lo que necesitas. Otra manera de plantear la diferencia entre el modo concentrado y el difuso es pensar en una linterna. Una de tipo multiusos permite escoger entre un haz de luz muy concentrado, capaz de penetrar profundamente en un área estrecha, y una luz más dispersa para iluminar un área amplia, aunque no muy intensamente. Si estás intentando comprender o resolver algo nuevo, tu mejor opción es apagar el pensamiento de enfoque preciso y activar el modo difuso para pensar a grandes rasgos, el tiempo suficiente para tener la capacidad de conectar con un planteamiento nuevo y más fructífero. No puedes ordenarle al modo difuso que se active por las buenas. Para la mayoría de la gente, el cambio del modo concentrado al difuso ocurre de modo natural al distraerse y dejar pasar un poco de tiempo. Puedes pasear, echar una siesta o ir al gimnasio.
o trabajar en algo que ocupe otras partes del cerebro, escuchar música, conjugar verbos. La clave es hacer otra cosa hasta que tu cerebro se libere de pensamientos conscientes sobre el problema. Una vez te has distraído del problema en cuestión, el modo difuso tiene acceso a él y puede empezar a darle vueltas a su manera, amplia y general, para dar con una solución. Tras el descanso, cuando vuelvas al problema, a menudo te sorprenderá que fácilmente se presenta la solución. Incluso si no aparece, con frecuencia verás el problema más claro. Puede que se necesite mucho trabajo previo en el modo concentrado, pero la solución repentina e inesperada que surge del modo difuso puede dar la sensación de que es el modo ajá. Se cree que el brillante inventor Thomas Edison usaba un astuto truco para pasar del modo concentrado al difuso. Se trata de la misma treta usada por el famoso pintor surrealista Salvador Dalí para sus creaciones artísticas. Al afrontar un problema difícil, en lugar de centrarse deliberadamente en él, Edison, según la leyenda, echaba un sueñecito. Pero lo hacía sentado en una butaca, sosteniendo una bola de metal en la mano por encima de una bandeja que había en el suelo. Al relajarse, sus pensamientos entraban en el modo difuso, libre y abierto. Cuando Edison se dormía, la bola se le caía. El golpeteo en la bandeja le despertaba, y así podía reunir los fragmentos de su pensamiento difuso para construir nuevas estrategias de solución. ¿Eres visual, auditivo o kinestésico? Los sentidos nos permiten interactuar con las personas que nos rodean y con el ambiente en el que nos desarrollamos, nos transmiten una serie de emociones que hace que podamos obtener datos del entorno. No todas las personas percibimos esas emociones del mismo modo. Según las formas en las que obtienen emociones, podemos ser auditivo, visual o kinestésico. Cuando conocemos a una persona, ¿cómo reaccionamos? Según la programación neurolingüística, las que utilizan el canal auditivo suelen preferir un hola, ¿qué tal? En cambio, aquellas personas que se inclinan por una sonrisa o un gesto de cortesía utilizan más el canal visual. Aquel que prefiere un abrazo será sin duda un kinestésico. Probablemente tengamos un poco de las tres dimensiones, sin embargo está claro que una predomina más que las otras. Cada persona aprende de formas diferentes. De acuerdo con el California Journal of Science, un estilo de aprendizaje consiste en una serie de características personales con las que naces y que desarrollas conforme vas creciendo. Determina, entre otras cosas, a través de qué actividades y sentidos tiendes a absorber información más fácilmente, ya sea a través de la vista, el oído, el tacto, el habla, la toma de notas o una combinación de estas. Sistema de representación visual. Tiende a ser el sistema de representación dominante en la mayoría de las personas. Ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas y conceptos. Como por ejemplo cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y planificación. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es visual? Presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales. Eres muy observador. Aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual. Eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores. Tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos. Te cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar información verbal. Piensan y almacenan la información utilizando imágenes. Tienes una inclinación hacia las artes. Tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color. Sistema de representación auditivo. Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es auditivo? Aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice o narra el profesor. Eres capaz de recordar signos audibles con cambios de tono de voz, entonaciones y acentos. Puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o en una clase. Se te da bien los exámenes orales y las presentaciones. Eres bueno en relatar relatos, narraciones, historias y cuentos. Te gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ella. Sistema de representación kinestésico.
Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y tocar las cosas, como cuando caminamos al recitar información o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar, como cuando aprendemos a andar en bicicleta. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es kinestésico? ¿Te gusta aprender a través de experiencias, como prácticas en laboratorio, juegos, modelos, incluso representaciones tangentes de lo que estudias, como un globo terráqueo o un esqueleto humano? ¿Eres una persona inquieta, que se mueve constantemente al hacer tarea o concentrarse en una actividad? Necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo, de lo contrario, te cuesta mucho y se convierte en algo cansado. Tus movimientos son una extensión de tus pensamientos creativos. Tienes la necesidad de expresarte de forma corporal. ¿Se puede tener los tres estilos de aprendizaje? Claro que sí. De hecho, nadie se adscribe enteramente a un solo sistema, puesto que todos desarrollamos formas de aprendizaje complejas que resultan de la combinación de muchos factores. De ahí, por ejemplo, que haya quienes necesitan estudiar en silencio y quienes pueden hacerlo escuchando metal. El punto es que es importante tomar en cuenta, cuando menos, que las personas aprenden de maneras distintas para hacer de la educación una experiencia más enriquecedora para todos. Enseñarte ayuda a reforzar lo aprendido y a obtener un entendimiento más profundo. Aprender presentando y enseñando a otros cumple múltiples funciones, refuerza lo aprendido, se comparte con otros y además refuerza la seguridad en sí mismo, para poder repetir el ciclo y así continuar aprendiendo y enseñando a otros. La técnica de estudio Pomodoro. Fue creada en los años 80 por Francesco Cirillo porque vio la necesidad de encontrar un método de estudio en el que pudiese gestionar y administrar el tiempo que dedicaba a cada tarea. Y ahí comenzó la andadura del método Pomodoro. Es básicamente una herramienta de gestión y organización del tiempo que dedicamos a cada tarea, bien sea a lo largo de la jornada laboral o durante el tiempo que dedicamos al estudio. El éxito de esta técnica de estudio es que hace más llevadera la tarea que tenemos entre manos y además nos permite saber el tiempo real que nos lleva cada cosa, llegando a ser más conscientes de cómo empleamos nuestro tiempo. Partimos de la base de que, a diferencia de los ordenadores, para ser capaces de obtener nuestro mejor rendimiento mental debemos organizar nuestro tiempo de estudio teniendo en cuenta el funcionamiento de nuestro cerebro, con sus picos y sus valles. Por este motivo, la técnica de Pomodoro nos propone estructurar el tiempo de estudio en espacios de tiempo cortos pero de alta intensidad, seguidos por pequeños descansos que harán que tu tarea sea mucho más llevadera. Esta premisa es la base de la técnica de estudio de Pomodoro. Lo primero que debes hacer es prepararte para una desconexión real y total de tu entorno. Nada de mails, mensajes o llamadas. Durante el tiempo que dediques a estudiar con este método no puedes tener ningún tipo de distracción. Ten en cuenta que su éxito está basado precisamente en la intensidad del tiempo que vas a dedicar al estudio. Una vez hayas conseguido aislarte del mundanal ruido, debes tener claras las tareas que vas a llevar a cabo. Para eso necesitas haber realizado previamente una lista de las tareas que debes hacer durante esa jornada, estudiar un determinado tema, redactar un informe o lo que sea. En la lista de tareas tienes que establecer la importancia y prioridad que tiene cada tarea, utilizando una numeración 1, 2, 3 o un código de colores. Ahora que ya tienes claro a qué vas a dedicar tu tiempo, debes contar con un reloj o aplicación que cronometre el tiempo. Programa el cronómetro en periodos de 25 minutos, los cuales dedicarás a estudiar o trabajar, tras los cuales dejarás 5 minutos de descanso. A cada uno de estos periodos de 25 minutos se llama Pomodoro. Tras 4 pomodoros de 25 minutos debes dar paso a un descanso prolongado de 20 o 30 minutos. Esto es de gran importancia, ya que te ayudará a desconectar de la tarea que estabas haciendo y te permitirá despejar tu mente. Durante este descanso es muy importante desconectar de verdad, por eso hay que aprovechar ese rato para dar un paseo, tomar un café o charlar con un amigo. Debes evitar saturarte con lo que estás haciendo, por lo que estos descansos prolongados son esenciales para poder dar el máximo rendimiento cuando vuelvas a sentarte. Identificar la manera en que mejor aprendemos. Por último,
Solo nos queda identificar de qué manera aprendemos mejor. Una vez que conocemos estas técnicas y herramientas, seleccionaremos las que más se adecúen a nosotros según el método científico, prueba y error, hasta encontrar la manera más eficiente con la cual aprendemos. Muchas gracias por ver este video, estamos seguros que usando estas técnicas y métodos lograrás aprender a aprender. Recuerda darle like al video, suscribirse a nuestro canal y compartir el video, así podremos seguir subiendo más contenido.